Hola, hola, novatas y novatos, bienvenidos aquí a Programador Novato. Y en este tutorial número 5, señores, 5, vamos a crear una tabla en MariaDB. Sí, en el tutorial anterior ya creamos nuestra base de datos y ahora vamos a crear una tabla, ¿ok? ¿Qué es esto de una tabla? Pues se nos dice que las tablas en MySQL están compuestas por campos y registros. Los campos pueden ser de diferentes tipos de datos, los cuales se dividen en diferentes grupos, ¿ok? Y estos son los diferentes grupos en los que se llegan a dividir los campos. Hay de tipo numéricos, que obviamente son números, los de tipo cadena, que son texto, o sea, letritas, y por último los de tipo fecha, ¿ok? Ahora, posiblemente no te haya quedado muy claro esto. Tenemos nuestra tabla, ¿ok? Bueno, para ser exactos, tenemos nuestra base de datos. Supongamos que esta es nuestra base de datos. Y dentro de nuestra base de datos, pues tenemos diferentes tablas, ¿ok? Ahí están nuestras tablas. Y en nuestras tablas tenemos campos, que son estas columnas que se dividen, digámoslo así, de arriba para abajo, ¿ok? Y estas columnas se pueden almacenan diferentes tipos de datos que pueden ser, por ejemplo, de tipo número, de tipo cadena o de tipo fecha. Por ejemplo, esta podría ser de tipo número. ¿Qué podría almacenar aquí? El ID de alguien, ¿no? Por ejemplo, un alumno. Este de acá podría ser de tipo cadena. ¿Qué almacena este que es de tipo cadena? Pues podría almacenar el nombre del alumno. Y por acá tenemos uno que es de tipo fecha. ¿Qué podrían almacenar aquí? Pues podríamos almacenar la fecha en la que ingresó el alumno o la fecha en la que, yo qué sé, una fecha, ¿ok? Y así se dividen, ¿ok? Tenemos nuestra base de datos, tenemos nuestras tablas, dentro de las tablas tenemos nuestros campos que tienen diferentes tipos de datos. Pero a su vez estos grupos se dividen en subpartes, porque todo está perfectamente bien estructurado. Mira, por ejemplo, los números están divididos en estos diferentes tipos de datos, pero no son todos. Hay mucho más, pero te voy a dejar estos que son los más importantes. Tenemos el tipo de dato tinyInt, que tiene un byte de longitud, y lo que significa es que si tú a un campo le dices que es de tipo tinyInt, va a tener valores, va a poder almacenar números que tengan desde menos 128, desde un valor de menos 128 hasta un valor de 127. Esto significa que si tú en un campo le pones que es tinyInt y le dices que va a almacenar un número que es menos 130, te va a marcar un error. Te va a decir que no, este número no puede ser almacenado por un tinyInt. O si le pones, por ejemplo, un 130, un más 130, te va a decir lo mismo. ¿Sabes que tu número es muy grande o es muy pequeño y no cabe en un tinyInt? ¿Ok? Ahora tú te preguntarás, bueno, entonces, ¿para qué sirve un tinyInt? O sea, nadie debe de ocupar un tinyInt. Sí se ocupa. Y ahorita te voy a decir, bueno, al final de la explicación de los números te voy a decir para qué se ocupa el tinyInt. Tenemos también un small int, que es un poco más grande que el tinyInt y tiene 2 bytes. Lo que significa es que te va a almacenar números desde menos 32.000 hasta más 32.000. Lo mismo ocurre. Si pones un número más pequeño que 32.768, te marca un error. Si pones un número más grande que 32.767, te marca un error. Es medium int. Es un poquitito más grande y te almacena valores desde, ¿qué serían? 8.300.000 y cacho mil, desde menos 8 millones hasta más 8.300.000 y cacho mil. Lo mismo, si pones números más pequeños o más grandes, te marca un error. Int, este es el más popular. Y te almacena valores desde, a ver, este vendría siendo un numerote, desde 2 billones, o sea, billones en inglés, o sea, 2.000 millones, para ser exactos, 2.000 millones. Te almacena números desde menos 2.000 millones hasta más 2.000 millones. Y como te digo, este es el más popular porque no es ni muy grande ni muy pequeño. También tenemos el Big Int. Este sí es un verdadero monstruo. Este sí, mira, te almacena un número que no te voy a leer porque no te lo puedo. Creo que ni siquiera sé cómo se lee ese número. En México le llamamos chorizote. Es un chorizote de número enorme, grande. Ahora, en este momento posiblemente tú estés pensando, ¿a qué me parto la cabeza diciéndole a los diferentes números? Tú vas a hacer un tinyInt. Posiblemente si yo le digo que a un número, un campo es tinyInt, me llega a marcar un error. Así que lo que voy a hacer es que a todos les voy a llamar BigInt. Punto. Yo ya no me meto en problemas. Todo es BigInt. Pues te voy a decir que no te vas a meter en problemas en cuanto a que te marque un error porque te saliste de la cantidad de números aceptados, pero te vas a meter en otro problema diferente. Cuando tú almacenas campos de tipo BigInt, MySQL reserva un espacio de memoria más grande para los BigInt. Además, cuando realiza operaciones entre números, si tú realizas una multiplicación entre dos números BigInt,
esta operación es más lenta porque obviamente el registro es más grande, el espacio almacenado es más grande. No es lo mismo sumar dos números, por ejemplo, un 1 más 1 que es de tipo big int, que sumar dos números 1 más 1 que sean de tipo tiny int. Es más rápido sumar 1 más 1 de tipo tiny int que 1 más 1 de big integers. Por eso esta división, ¿ok? Y yo te recomiendo que dividas bien tus datos. Digo, por lo regular se utiliza el integer, ¿no? El int. Pero en ocasiones puedes llegar a utilizar el tiny int. ¿En qué me preguntarás? Edades. ¿Conoces una persona que tenga más de 127 años? ¿Conoces a alguien? Pues no, o sea, no. Y ahí puedes utilizar el tiny int. O por ejemplo, el grado académico. ¿Conoces a alguien que haya pasado de sexto grado? Yo me llevé 8 años en la universidad, tardé por pendejo, pero ya de ahí no pasa. No conozco a nadie que se haya llevado más de 8 años en la universidad como yo. Así que puedes utilizar en ese tipo de valores tiny int, o small int, o medium int, o por lo regular un int entero. Pero big int casi no. Big int se utiliza por lo regular en cálculos científicos, ¿ok? Números así muy grandes, pero por lo regular, pues es el int el que se ocupa, ¿ok? Y listo, pasamos al siguiente tipo de datos, que es el siguiente grupo, que son los tipos de cadenas, señores. ¿Y qué es esto de tipo de cadenas? Son las letritas. ¿Qué tipos hay? Pues los más populares es el char, que te almacena a una letra, el bar char, que te almacena una letra más bytes, es un poco más, tiene un poco más de flexibilidad el bar chart. Y también tenemos tiny blob, que es un poco más grande, blob y text también, y todos estos que están aquí, ¿ok? No te los voy a explicar ahorita porque nada más vamos a ocupar char, bar chart y posiblemente text, ¿ok? Y el char se ocupa por lo general cuando almacenas una, dos, tres letras, el bar chart cuando almacenas cierta cantidad de letras, unas 100, 200 letras, y el texto cuando almacenas textos muy grandes, por ejemplo, cuando almacenas el contenido de un blog, ¿no? El texto que hay en un blog se almacena en text. En ocasiones, este tipo de dato blob se utiliza para almacenar imágenes, pero no se recomienda almacenar imágenes en las bases de datos porque en ocasiones se llegan a corromper, ¿ok? O llegan a volver muy lenta la base de datos. Y pues estos son los tipos de datos cadena. Ahora vamos a con los tipos de datos fecha, ¿ok? Ahora, te voy a dar un consejo. Mira, yo sé que eres novato, yo sé que vas empezando, pero no se te vaya a ocurrir, por favor, almacenar una fecha en un bar chart, ¿ok? No es que vaya a dar un problema, es que las fechas se pueden realizar operaciones con fechas. Por ejemplo, me preguntarás, ¿qué operaciones con fechas se pueden realizar? Imagínate que tú quieres saber qué alumnos entraron a tu escuela entre el 1 de enero del 2000 hasta el 5 de mayo del 2002, ¿ok? Y entonces, si tú almacenas tus datos en bar chart, no vas a poder saber eso. Pero si lo almacenas en tipo fecha, pues sí lo vas a poder saber porque MariaDB está preparado para calcular esas operaciones matemáticas, que realmente son operaciones matemáticas, con fechas, ¿ok? Así que pues te recomiendo que si es una fecha lo almacenes como tipo fecha. Y también hay ciertas variantes, por ejemplo, puedes almacenar la fecha, el date, que te da 3 bytes, en donde se puede almacenar día, mes y año. El data time que nos da 8 bytes, porque se puede almacenar día, mes y año, hora, minuto, segundo, milisegundo y microsegundo. Timestamp nos da 4 bytes porque se almacena día, fecha, día, mes, año y hora. Time te da 3 bytes porque se almacena hora, minuto y segundo, y year te da 1 byte porque solamente se almacena el número, ¿ok? Y listo, señores. Estos son los diferentes tipos los diferentes grupos con los que se pueden almacenar los datos en los campos. Ahora vamos a ver la sintaxis para crear una tabla en MariaDB. Ahora viene lo bueno. Vamos a aplicar aquí todos los conocimientos que hemos adquirido. Para crear una tabla es así de fácil. Create table, ¿ok? Y luego le pasamos el nombre de nuestra tabla, ¿ok? Pongamos que esta es nuestra tabla. Ahí está. Y nuestra tabla se llama, por ejemplo, alumnos, ¿ok? Regresemos con los alumnos. Ahí dice alumnos. Y este es el nombre de nuestra tabla. ¿Qué más puede tener? Pues va a tener el nombre de un campo. Por ejemplo, supongamos que tiene un campo aquí que se llama ID. Ahí está nuestro campo ID. Y por acá tenemos un campo llamado nombre. Ahí está nuestro campo
llamado nombre. Listo. Y además puede llegar a tener otras características. Por ejemplo, ¿qué otras características podría tener? Supongamos que en nuestra escuela hay personas hay un requerimiento en nuestra escuela y es saber el tipo de sangre de nuestros alumnos por cualquier circunstancia, ¿ok? Pero no todos los alumnos nos van a entregar el tipo de sangre, no todo el mundo sabe qué tipo de sangre es. Así que ese tipo de sangre podría ser opcional, ¿ok? Y en estas características nosotros podemos decir eso, podemos decirle si es opcional o si es obligatorio. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿ok? Y puedes colocarle en tu tabla N cantidad de valores. Aquí, por ejemplo, le estoy colocando dos campos. Le estoy colocando aquí dos campos, pero pues en esta tabla tengo tres campos y los campos que quieras, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características de la columna? Las características de nuestra columna, o sea, otras características que están aquí. Pues es como te digo, podríamos tener nosotros una tabla Ahora sí, retomando. Podríamos tener nosotros una tabla que pida datos que sean obligatorios. Y para eso le podríamos decir que sean no nulos. Cuando nosotros le decimos que un tipo de campo es no nulo, le estamos diciendo que es obligatorio. Le podríamos decir que sea nulo, o sea, que sea opcional, ¿ok? Y para eso nos puede servir el non-null o el null. También tenemos la característica de autoincrementable. Y el autoincrementable establece un valor inicial para cada incremento posterior con la inserción de cada nuevo registro. ¿Qué significa eso? Que simplemente le va a ir colocando números cada vez que se va ingresando un nuevo registro, le va a ir colocando un número incrementable. O sea, al primer registro le va a poner 1, al segundo le va a poner 2, al tercero le va a poner 3 y así sucesivamente. Ya nosotros no nos tenemos que preocupar de estar programando esa sucesión de números. Y también tenemos el primary key, que lo que hace el primary key es que obliga a que un campo sea único, no se vuelva a repetir. De hecho, por lo regular, el autoincrementable y el primary key van casados, ¿ok? Pero es opcional, ¿no? Y como te digo, lo que hace el primary key es que evita que se lleguen a repetir valores. Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestra tabla alumnos y en nuestro salón se llega a repetir el nombre. Hay un tipo que se llama Juan Pérez Pérez y hay otro que se llama Juan Pérez Pérez. ¿Quién es qué Juan Pérez Pérez es? Para eso se le podría colocar un ID único a cada alumno. Y ya, por ejemplo, aunque haya dos Juan Pérez Pérez, cada Juan Pérez Pérez tiene un ID único que no se repite porque es una llave primaria. Y esas son las llaves primarias, ¿ok? Y además tenemos los valores por default. Los valores por default lo que hacen es que en caso de que no se coloque ningún valor, el valor por default se asigna, ¿ok? Por ejemplo, si algo muy común es un valor por default, el time está. Si nosotros no colocamos una fecha, automáticamente se coloca la fecha de hoy. Y para eso sirven los valores por default. Y vamos a ocupar todas estas características para trabajar, para crear nuestras tablas. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo tutorial. Vamos a ocupar todos estos conocimientos para crear una tabla ya en código, con WordBridge. Vamos a trabajar con WordBridge y para eso pues te sugiero que te suscribas y actives la campanita para que se te notifique cuando se sube ese tutorial. Si tienes todas sus sugerencias, déjame en los comentarios, comparte, ayúdame a llegar a más novatas y más novatos. ¿Cómo? Pues le puedes dar like a este video o también, muy importante, puedes compartirlo en redes sociales en donde tú quieras. Y recuerda, muy importante, el mundo no gira, lo mueven los programadores. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.